Buenos días. En esta mañana el título de la predicación es Dejarlo todo por amor a Cristo. Dejarlo todo por amor a Cristo. Y pensando en este título, me gustaría empezar haciéndote una pregunta. ¿En alguna ocasión has tenido que perder o renunciar a algo por ser cristiano? Repito. ¿En alguna ocasión has tenido que perder o renunciar a algo por ser cristiano? Quizás amigos, familiares, un trabajo, una relación amorosa o cualquier otra cosa. Y si no lo has hecho, ¿estarías dispuesto? Y pongo un ejemplo muy concreto. Yo cuando fui a estudiar al seminario en Barcelona, cuando le conté a mi familia, a mis tíos principalmente, que iba a estudiar teología, lo primero que me dijeron es, ¿y de qué vas a trabajar? Es decir, ¿de qué vas a vivir? Y eso es una clase de menosprecio hacia el cristianismo, porque entienden que estudiar algo así no es tan valioso. Si les hubiese dicho que iba a estudiar informática, medicina o cualquier otro tipo de carrera, seguro que me hubiesen felicitado y animado a seguir hacia adelante. Eso nos pasa a veces, y pasa por ser cristiano. Hay veces que hay que alejarnos de amigos tóxicos o relaciones que no nos están aportando por ser cristianos. Si no fuéramos cristianos, pudiéramos hacer lo que quisiéramos. Pero la vida cristiana a veces conlleva sacrificios. Por eso la pregunta del principio. ¿Has tenido que renunciar a algo o has perdido algo por el hecho de ser cristiano? Fue en el año 1949 cuando Jim Elliot, un famoso misionero americano, que se fue a predicar el evangelio a las tribus en las selvas de Ecuador, dijo una de sus frases más conocidas, y os la digo porque es impactante. La frase de este hombre es: no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Repito la frase. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Este hombre puso en práctica lo que decía su frase porque él decidió irse a las selvas de Ecuador a predicar a las tribus que no conocían a Cristo en vez de quedarse en su país con las comodidades que hubiese tenido. Finalmente, Jim Elliot sería asesinado por las personas a las que él les estaba predicando en el año 1956. Pero su muerte no fue en vano, porque su esposa regresó a la misma tribu de aquellos que habían matado a su esposo, y ¿sabéis qué hizo? Le siguió predicando el evangelio. Y a través de su esposa, ellos se convirtieron. Podéis buscar en internet la historia de Jim Elliot, un misionero impactante. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de Filipenses. Vamos a estar meditando en los versículos 1 al 11 del capítulo 3 y veremos cómo el apóstol Pablo nos contará un poco acerca de su vida. Nos mostrará, y permitidme la frase, su currículum. Nos mostrará los méritos que él ha acumulado a lo largo de su vida y de los que podía presumir, pero todo eso lo usará para enseñarnos que esos méritos no sirven de nada ante Dios y que necesitamos una justicia más grande, necesitamos a Cristo. Y cuando él compara sus méritos y a Cristo, ve que
tiene por basura sus propios méritos por amor a Cristo. Y la pregunta, mientras estemos estudiando en esta mañana, en la que quiero que reflexionemos es, ¿qué estarías dispuesto a dejar por amor a Cristo? ¿Qué estarías dispuesto a dejar por amor a Cristo? Te invito a leer conmigo Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 11. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hasta aquí la palabra del Señor. En esta mañana veremos en los versículos 1 al 3 una advertencia que Pablo dará a la iglesia. Luego en los versículos 4 y 6 veremos una exposición de unos méritos que no sirven para nada. Veremos allí los méritos. Y por último, en los versículos 7 al 11 veremos cómo Pablo muestra lo más importante, Cristo. Empecemos por el versículo 1, la advertencia, pero antes también el recordatorio. Pablo empieza diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y aquí la pregunta es sencilla, ¿qué significa gozarte en el Señor? Pablo ya ha explicado y ha dicho varias veces en la carta a los filipenses que ellos debían de gozarse. Ahora, Pablo, ¿qué significa gozarme en el Señor? ¿Significa que aunque yo tenga todos los problemas, tengo que estar con una sonrisa en la cara y tengo que estar de buen ánimo? No, porque los cristianos también pasamos por dificultades. Los cristianos también tenemos derecho a llorar, a estar tristes. Y cuando vengan los problemas, no es para estar alegre. Ahora, ¿qué significa el gozo? Por eso yo os decía hace tiempo que hay una diferencia entre la alegría y el gozo. La alegría es que si todo me va bien, estoy contento. Cuando te va mal, estoy triste. Vale, ¿el gozo qué significa? Significa que aunque yo esté pasando por problemas y dificultades, yo puedo tener en mi alma paz, seguridad, calma, alegría. ¿Sabéis por qué? ¿Porque todo me va bien? No, sino porque yo sé, yo confío en que el Señor está en control de mi vida y de todas las circunstancias que me rodean. ¿Os acordáis de aquel versículo que dice que ni aun un pelo de vuestra cabeza se caerá sin que el Señor lo sepa? Y os digo una cosa, a mí se me han caído unos cuantos pelos y el Señor lo sabe. ¿Cómo no va a saber el Señor la situación que me está pasando en este momento? Por eso Pablo dice, a pesar de los problemas que estéis pasando, filipenses, tenéis que gozaros.
tenéis que ser personas que se caracterizan por el gozo, por la alegría, la fuerza, la seguridad, la confianza que os da el Señor. Y os pregunto, ¿conocéis a alguien, algún hermano que se caracteriza por el gozo? Es decir, una persona que a pesar de todos los problemas le ves sereno, le ves confiado. ¿Conocéis a alguien así? Yo conozco personas así, que transmiten, a pesar de sus problemas, transmiten una alegría inmensa. Y si no, mirad a Merche. Hermanos, el Señor nos manda a gozarnos a pesar de nuestras circunstancias. Y Pablo empieza así: gozaos, filipenses, sin importar lo que os esté pasando. Y Pablo lo está repitiendo, porque como hemos estado viendo, esto ya se lo ha mandado en anteriores capítulos, ¿verdad? Y por eso Pablo le dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y aquí es que vemos que la repetición es uno de los métodos o técnicas didácticas que más funcionan. Es decir, ¿qué haces para que un niño se aprenda algo? Se lo repites, porque si intentas aplicar una lógica, hay veces que no va a funcionar, pero a un niño le repites constantemente algo y se lo aprende. Y de esa manera Pablo les está recordando nuevamente: gozaos. Y en el capítulo 4, ¿sabéis lo que le va a decir? Gozaos en el Señor siempre, regocijaos. Y nosotros también tenemos que repetírnoslo. Vale, y ahora empieza la advertencia: ya no es todo bueno, ya no te goces, sino que dice en el versículo 2, guardaos. Y fijaos que va a repetir esta palabra 3 veces: guardaos, 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 porque es importante. Y va a utilizar 3 adjetivos para describir a los oponentes que están intentando enseñar o confundir a los filipenses. Probablemente eran los famosos judaizantes, falsos maestros que iban de iglesia en iglesia intentando confundir a los hermanos. Y os acordáis que en el capítulo 2, lo que vimos la semana pasada, Pablo había puesto a Timoteo y Epafrodito como ejemplos de hermanos que servían al Señor fielmente y que por lo tanto debían de ser escuchados y recibidos. Pues ahora les va a decir a los filipenses: vale, a Timoteo y Epafrodito escuchadles, recibidles, pero a estos no, tened cuidado con ellos. Y fijaos los adjetivos que utiliza Pablo. El primero es los perros. Guardaos de los perros. ¿Sabéis? Hoy en día los perros son considerados una mascota doméstica, un animal bonito de tener en casa, de tener, ¿no? Juan Antonio y Silvia lo saben muy bien, ¿verdad? Y aquellos que tenéis perros también. A mí no me gustan, por cierto. Pero son animales buenos, ¿vale? Pero en el momento en el que Pablo escribe esto, en la cultura oriental, los perros son algo bastante bajo. De hecho, un comentarista dice: en la Biblia, los perros representan lo más bajo que te puedas imaginar. Lo más bajo. Por ejemplo, el rey David diría en 1 Samuel 24:14, cuando Saúl le persigue: ¿qué haces persiguiendo a un perro muerto como yo? Lo más insignificante. Pero también se utiliza para hablar de los malvados. En Apocalipsis 22:15 se nos dice que los perros no pasarán a la santa ciudad, es decir, no serán salvos, la gente mala. Así que, y también lo más importante, perros es como los judíos llamaban a los gentiles. Un insulto. Así que, ¿qué está haciendo Pablo cuando llama perros a los judaizantes? Les está devolviendo el insulto. Vosotros llamáis perros a los gentiles porque creéis que ellos no conocen a Dios. Bueno, que sepáis que vosotros sois los perros porque no conocéis a Dios verdaderamente. Así que Pablo está utilizando esa manera de devolver
a los judíos su propio insulto, pero en segundo lugar también los llama malos obreros. Y es que los judíos estaban orgullosos de cumplir la ley. Ellos eran los que vivían por las obras y debido a eso se creían justos. Pero Pablo sabe que ninguna persona es justa delante de Dios. Por eso les llama malos obreros. Y por último, Pablo también les llama mutiladores del cuerpo. Esto tiene que ver por la circuncisión, que era lo que caracterizaba a los judíos. Y de hecho estos falsos maestros enseñaban que si una persona no se circuncidaba, no podía ser salva. Y Pablo responde después de advertirles, guardaos de estas personas, que los describe con estos 3 adjetivos, perros, malos obreros y también mutiladores del cuerpo. Pablo dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y es que tenemos que entender que Dios en el Antiguo Testamento había mandado la circuncisión como una señal que caracterizaba a las personas de su pueblo. Sin embargo, la circuncisión tenía ciertas limitaciones. Por ejemplo, solo los hombres podían hacerla, por una razón obvia, ¿no? Segundo, solo los judíos podían hacerla. ¿Y qué pasa con todos los demás? La circuncisión nunca fue dada al pueblo de Israel para salvarlos, porque la salvación nunca ha sido por obras, siempre ha sido por fe. La circuncisión apuntaba a algo más grande, a una circuncisión no física, sino espiritual. Lo que tenía que cambiar no era el cuerpo de la persona, sino el corazón. Por eso Dios diría a través de Jeremías y de Ezequiel que Él les cambiaría el corazón de piedra y les daría un corazón de carne. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente ahora identifica al pueblo de Dios? Ya no es la circuncisión física, sino la circuncisión espiritual. Es decir, hoy, ¿qué es lo que caracteriza a los cristianos o que los identifica como hijos de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos es dado, ¿sabéis a quiénes? Hombres y mujeres. Judíos y gentiles. A todas las personas que creen en Cristo como Salvador, ahora son identificados como pueblo de Dios porque Dios mismo mora en ellos a través de su Espíritu. Esa es la señal del pacto, es la señal que te dice que eres un hijo de Dios. Como dice en Romanos Pablo, tu espíritu dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. Por eso Pablo menciona en este versículo 3 que la verdadera circuncisión consiste en servir a Dios en espíritu, en gloriarse en Cristo Jesús y en no confiar en tus propios méritos, en la carne. Y permíteme preguntarte, ¿tienes la seguridad de que cuando mueras vas a estar con Dios? ¿Tienes la seguridad de que cuando partas de este mundo vas a ser salvo? Si es así, ¿qué te da esa seguridad? ¿Qué es lo que te dice a ti que es así? ¿Son tus méritos? Vamos a hablar de unos cuantos. Alguien podría decir, yo tengo esa seguridad porque he estado yendo a la iglesia durante los últimos 50 años de mi vida. O es que soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. O es que yo participo en los ministerios de la iglesia. O es que yo ofrendo. Y así podríamos hablar de varias cosas, pero todo esto son méritos humanos. ¿Y sabéis qué? Ningún mérito, ninguna obra nos puede salvar, porque solo Dios en Cristo nos puede salvar. Y eso lo hacemos, hermanos, cuando no confiamos en nosotros, no confiamos en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Y eso nos da su Espíritu, y el Espíritu nos da la confianza, es esa garantía de que seremos salvos.
Y Pablo les dirá a estos judaizantes, vosotros habláis de qué es la circuncisión, de qué son las obras de la ley. Vale, pues ¿sabéis qué? Si creéis que las obras son las que nos salvan, si alguien se salvara por hacer las obras, yo fuera el primero que me salvaría. Y ahora nos habla de sus méritos. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Hermanos, ¿quién como Pablo? ¿Os habéis fijado en lo que él ha dicho? ¿Quién como Pablo? Si alguien se salvara, fuera él mismo. Y ahora nos dirá todos los méritos que él acumuló antes de su conversión. Y yo os voy a pedir que me perdonéis, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque refleja una claridad que otras versiones no lo hacen. Dice la Nueva Traducción Viviente en los versículos 5 y 6 de esta manera. Es Pablo, ¿vale? En primera persona. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no lo ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. ¿Quién con un currículum como el de Pablo? Y permitidme que os voy a detallar cada una de las cosas que él dice. Él dice 7 méritos que él tiene que le permiten, por así decirlo, cumplir esa ley, ¿verdad? El primer mérito, fui circuncidado al 8º día. Vale, la circuncisión es lo primero para los judíos. Segundo, del linaje de Israel. Es decir, Pablo dice, yo no soy un judío mezclado. Mi padre judío, mi madre gentil. No, yo soy hijo de 2 judíos. Por ejemplo, hace poco he recibido la nacionalidad española. ¿Yo puedo decir que soy español? Sí, soy español. Tengo DNI, tengo pasaporte. Pero no soy un español, como se diría, de pura cepa. Mi color me delata. Pero Pablo dice, yo soy judío de pura cepa. Mi madre, mi padre son judíos y yo no tengo mezcla, soy judío. Tercero, de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿por qué Pablo menciona su tribu? Bueno, esto tiene algo importante que os voy a decir. La tribu de Benjamín era la tribu más pequeña de las 12 de Israel, ¿vale? Pero, ¿qué pasa cuando llega David, luego Salomón, en el reino de Israel? Después, con el hijo de Salomón, se separan las 12 tribus, quedando 2 reinos, ¿vale? El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. Sabemos que en el año 721 el reino del norte es conquistado por los sirios y desaparecen, ¿vale? Pero en el 586 el reino del sur con esas 2 tribus también es conquistado por los babilonios, pero ellos van al exilio y van regresando. ¿Os acordáis que lo estudiamos en el libro de Nehemías? Esas 3 olas que venían eran del reino del sur. ¿Sabéis qué 2 tribus constituían esa tribu constituían el reino del sur? La tribu de Judá, que era la capital, y la tribu de Benjamín. ¿Qué os quiero decir con esto? ¿Por qué es importante? Porque como las otras 10 tribus desaparecen, cuando regresan, ellos ya se han mezclado con los gentiles y ahí aparecen nuevas razas, ¿vale? Como los samaritanos, os suena, ¿verdad? Los samaritanos, los idumeos, etc. Pero ¿quiénes fueron los que siguieron siendo judíos de pura cepa? Los que regresaron, los de la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Así que Pablo dice, yo no soy samaritano, yo no soy idumeo, sino que soy judío de pura cepa porque soy de la tribu de Benjamín. Esto es importante también. Luego dice, hebreo de hebreos. Luego, en cuanto a la ley, fariseo, es decir, los más estrictos. Perseguidor de la iglesia, irreprensible en cuanto a la ley. Pablo tiene un currículum impresionante, impecable. ¿Y sabéis lo que dice finalmente? Todo eso
no sirve de nada. Porque delante de Dios yo no me puedo justificar con todos mis méritos. Porque esta justicia propia no sirve de nada. Se los está diciendo a los filipenses para que cuando oigan a estos judaizantes les sepan responder: mira, Pablo cumplió todo lo que vosotros decís, y no les sirvió de nada. Pablo dice: la salvación no es por obras, es por fe en Jesucristo. Y hermanos, atención, no nos podemos engañar. Durante toda la historia siempre han habido personas que han enseñado la salvación por obras. Y os digo una cosa, hoy también se enseña en muchos lugares una salvación por obras. ¿Sabéis cuál es el primer lugar? La iglesia evangélica. ¿Y alguno se ha quedado impactado? ¿Sabéis por qué? ¿Qué es lo que hacen los del Evangelio de la Prosperidad? Dale a Dios, ofrenda para ser salvo. La salvación para ellos consiste en riquezas. Y hermanos, debemos de decir ante herejías como esa que no, la salvación no es por pagar, la salvación no es por hacer ninguna obra, la salvación es por gracia y por la fe en Jesucristo. Luego tenemos otras religiones, tenemos también los católicos, tenemos muchísimos lugares, pero debemos siempre de recordar: la salvación es por fe. Por cierto, hay una que no se suele hablar mucho, pero ¿y qué hay de nuestra sociedad? ¿No nos dice nuestra sociedad que la salvación, por así decirlo, consiste en tener fama, dinero, en ser una persona importante en la sociedad? ¿No le vende la sociedad a nuestros jóvenes que lo importante es ser un TikToker, un YouTuber? Hermanos, la salvación es por gracia en Jesucristo. Pablo tuvo fama, Pablo tuvo respeto, tuvo seguidores. Y Pablo dice: todo eso no sirve de nada. Versículos 7 y 8. Fijaos lo que dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Os acordáis la pregunta que os hice al principio? ¿Estarías dispuesto a dejar algo que para ti es importante por amor a Cristo? Y yo me pregunto si entre nosotros hubiera un youtuber o hubiera un tiktoker o como se llame. ¿Estarías dispuesto a renunciar a tu cuenta de Instagram con millones de seguidores por amor a Cristo? O tú que tienes un trabajo excelente, un trabajo que te aporta mucho dinero, pero que no te permite ir a la iglesia, que no te permite tener tiempo con tu familia, ¿estarías dispuesto a renunciar a ese excelente trabajo por amor a Cristo? O tú, que estás haciendo un doble grado o triple, imagínate, en tus estudios, que no te permite tener vida, pero te dará títulos universitarios. ¿Estarías dispuesto a renunciar a eso por amor a Cristo? Hermanos, cada uno debemos de reflexionar qué es lo que me está ocupando más tiempo. ¿Qué es eso que más amo en mi vida? ¿Qué es eso en lo que no puedo dejar de pensar? Eso se convierte en un ídolo que nos impide centrarnos en Cristo. Y Pablo nos dice: yo fui capaz de dejar todo por Cristo, todo lo tengo por basura. Y la palabra basura allí, en el original, ¿sabéis lo que significa? Estiércol, excremento. Así que Pablo, cuando recordaba su vida pasada, le olía mal. Y yo me pregunto, cuando tú y yo pensamos en la vida nuestra antes de conocer a Cristo, ¿qué nos viene a la mente? ¿Buenos recuerdos? ¿Nos regodeamos? Oh, yo era una persona importante.
No, Pablo reflexiona y dice, eso que tenía no me satisfacía, pero ahora en Cristo, en Él, tengo todo lo que necesito. Y ahí tenemos en la Biblia el ejemplo del rey Salomón. Lo tuvo todo, todo en lo que podemos pensar, él lo tuvo. En el capítulo 2 del libro de Eclesiastés nos dice todo lo que tuvo. Y es increíble. Y en el versículo 10, fijaos las palabras que él utiliza. Eclesiastés capítulo 2, versículo 10, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Es decir, lo he tenido todo. Y en el siguiente versículo, en versículo 11, fijaos lo que dice. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción en espíritu, y sin provecho debajo del sol. Una persona que lo tuvo todo y dice, eso no vale de nada. Porque, hermanos, el ser humano está hecho para algo más que lo que este mundo puede dar. Era San Agustín quien dijo una frase icónica también. Él dijo, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Solo Cristo, solo Dios puede dar la satisfacción plena. Por eso Pablo tiene todo lo demás por basura, por ganar a Cristo. Y luego dice en el versículo 9 al 11, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo quiere ser semejante a Cristo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, aquí tenemos el ejemplo de alguien que lo tuvo todo y lo ha dejado todo por seguir a Cristo. ¿Recordáis también la tentación? Y ya estoy dentro de la conclusión. Después de todo lo que hemos visto en esta mañana, si recordamos cuando Cristo vino, el diablo en Mateo 4 le ofreció todos los reinos del mundo, le ofreció fama, fortuna, dinero, y Cristo ¿qué hizo? Lo rechazó por amor a Dios. Y ahora, vuelvo a la pregunta, ¿qué estamos dispuestos nosotros a renunciar por amor a Cristo? No está mal tener un gran trabajo, no está mal tener un doble grado, estudiar, no está mal tener amistades a las cuales dedicar tiempo, una familia, etc. No me malinterpretéis. Lo que quiero decir, hermanos, es ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Qué es lo más importante para ti? Porque si todas las cosas que hemos mencionado están en un segundo lugar, genial. Pero si están en el primer lugar y le están quitando a Cristo el lugar que merece, tenemos un problema. No vamos a poder avanzar, no vamos a poder lograr un conocimiento pleno de Cristo, y eso es a lo que Pablo nos llama, renuncia a ello. Renuncia a lo que le está quitando a Cristo el lugar en tu vida. Termino con esta historia. ¿Os acordáis del joven rico que le hizo aquella famosa pregunta a Jesús de ¿qué haré para tener la vida eterna? Se relata en Mateo capítulo 19, versículo 16. El Señor Jesús le dijo, después de hablar con él, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es decir, deshazte de aquello que te está impidiendo seguirme y luego ven, sígueme. ¿Sabéis lo que pasó con ese joven? Se fue entristecido y no siguió a Jesús. Ahora, ¿qué nos enseña esa historia? ¿Nos enseña que los ricos no pueden entrar en el reino de Dios? No. Esa no es la aplicación, sino que es que
Jesús nos pide a cada persona, seamos ricos o pobres, que renuncies a lo que te ata a este mundo, lo que más amas, que renuncies a ello, para poder luego seguir a Cristo. Hermanos, este es mi deseo para nosotros en esta mañana, como iglesia, que podamos reflexionar qué es lo que estoy amando más que a Cristo y que podamos ponerlo en su debido lugar y orden. Porque hoy en día el mundo nos ofrece que sigamos a muchas cosas, excepto a Cristo. ¿Estarás dispuesto a renunciar a aquello que el mundo te dice que sigas por seguir a Cristo? Como dice Pablo, por ganar a Cristo. Pues que estemos dispuestos, hermanos.